Buenas tardes, Assalamu alaikum. Vamos a comentar de manera somera El trabajador de Junger, de manera somera porque ya lo hemos comentado en vídeos anteriores en este canal, Islam Morisco Español, a través del comentario de nuestro libro Freudomarxismo y Junguismo, que puede encontrar en Amazon, el comentario, la parte final del libro, que es la fundamentación metafísica del nihilismo, del movimiento nihilista que culmina con el nihilismo activo de Ernst Junger. No vamos a ahondar porque eso ya lo hemos hecho en vídeos anteriores y en nuestro canal Sector Izquierdo, donde profundizamos de manera enjundiosa en la metafísica jungeriana, sobre todo en la obra del trabajador. Vamos a hacer un comentario ligero y liviano y sobre todo consideramos que de manera meridiana vamos a zanjar una polémica absurda. La manipulación que sectores reaccionarios y de extrema derecha, xenófobos y nacionalistas están haciendo de la obra de Junger, a la que desconocen totalmente. Junger no era un autor de su campo, no era un autor de su área. De hecho, él participó en la operación Stauffenberg para liquidar, para eliminar a Hitler. Se puede considerar que la obra de Junger, y en particular su ópera prima El trabajador, es una obra totalmente antinazi, genuinamente antinacionalista. Los SS en su revista, en una de las revistas de las SS, le amenazaron de muerte, le dijeron que con la obra del trabajador había cruzado Rubicón, allí donde se cortan las cabezas, en amenaza directa. No tiene nada que ver con este área. Junger no era nacionalista, es algo obvio para quien lea al trabajador, para quien simplemente haga una ojeada del trabajador. Junger no era nacionalista, no era identitario en el sentido de cómo lo entienden ellos, no era etnicista, ni siquiera era culturalista. Por lo tanto, no pueden aprovecharlo en nada y solo es perjudicial para ellos. Es la incomprensión, la manipulación, las mentiras de esta trinchera, de esta bancada de extrema derecha, identitaria, tercer posicionista, como se la quiera llamar, que desconocen completamente la obra de Junger. En cambio, la obra de Junger sí que puede ser leída con perspectiva islámica. Lo veremos a continuación. Vamos a dividir este vídeo en dos secciones muy rápidas y sencillas, porque, como decimos, ya hemos profundizado en vídeos que hay que se pueden encontrar en este canal y en una lista que hemos creado expresamente sobre la temática. La primera parte de este vídeo tratará sobre qué significa el trabajador, el obrero para Junger, y cómo esto es imposible que se pueda entender desde una perspectiva derechista, desde una perspectiva reaccionaria, desde una perspectiva de nueva derecha o desde una perspectiva identitaria. La segunda parte es cuál es la postura de Ernst Junger respecto de la modernidad y del globalismo, que entonces incipiente y ya se empezó a denominar a esta cosa con términos heideggerianos como Gestalt, Gemeinschaft de dominación, y que Junger, en continuo diálogo epistolar con Heidegger, por ejemplo, en la obra Über die Linie, sobre la línea, y la respuesta de Heidegger hacia la pregunta por el ser. Junger también tenía un contacto profundo con Alfred Boimbler, un nacional bolchevique también, igual que Junger, miembro de la Conservative Revolution, término que se crea ad hoc por Armin Mohler. No es muy preciso porque para nada hay conservadurismo aquí. Efectivamente, tampoco hay izquierdismo, si por izquierdismo entendemos marxismo laico, liberal, cientificista y materialista. No es derecha ni izquierda, está en unos parámetros, tampoco es tercera posición fascista, tampoco es centro liberal, son unos parámetros que no pueden ser entendidos por esta jarca reaccionaria. De entrada vamos a exponer lo que significa el obrero para Junger. El obrero para Junger, el trabajador para Junger, no es una magnitud económica, no es una magnitud de clases, puesto que Junger ya se sitúa en una sociedad postcapitalista, piensa ya la sociedad sin clases, por lo tanto no es una magnitud de clases, no es una magnitud económica. En eso, en el fondo, es fiel a Marx, se quiera o no. El trabajador no es una magnitud económica, es una magnitud metafísica, es una nueva donación de ser. ¿Y qué significa el trabajador? Que Junger no nos dice, no hace una metafísica del trabajador ni del trabajo. Se limita, en una obra impresionista, que es El trabajador, a describir más bien lo que el trabajador no es, aquello de lo que se despoja. De ahí el título de su obra La tijera, que no tiene nada que ver con estos engendros fachas y reaccionarios que se quieren apropiar de la obra de Junger. El trabajador, ante todo,
no es una clase económica, no es un estamento. No se puede entender lo que significa el obrero sin ya ser existencialmente un obrero. Sin ya ser existencialmente un obrero, no se puede entender al obrero. Así como en el marxismo se puede ser burgués y participar de la revolución obrera, de hecho Lenin dice que la vanguardia de la revolución obrera necesariamente ha de ser burguesa, porque son los burgueses los únicos que pueden esquivar la alienación de clase por no estar supeditados a los condicionamientos económicos. Y del mismo modo que se puede ser un facha reaccionario identitario de nueva derecha y desde su sofá pontificar sobre lo que significan las trincheras o lo que significa el obrero y el mono azul de trabajo. En cambio, en la obra de Junger, para entender lo que significa el obrero, es inevitable ser ya existencialmente un obrero. ¿Qué significa eso? ¿Significa tener un salario? Significa no necesariamente, porque efectivamente alguien que ya es existencialmente un obrero, en nada le cambia que mañana le toque la lotería o que mañana amanezca con millones en su cuenta. Seguirá siendo existencialmente un obrero. Del mismo modo al revés. Alguien que sea existencialmente un burgués o alguien de la sociedad estamental antigua, aunque su cuenta sea vaciada a cero, seguirá siendo existencialmente un estamental o un burgués. Por lo tanto, no es una cuestión de cifra, no es una magnitud económica, eso no se cansa de repetirlo Juncker en El Trabajador, es una cuestión metafísica, que no es Juncker el encargado de ahondar en ese significado metafísico, es un continuador del libro La voluntad de poder de Nietzsche, es Heidegger el encargado de profundizar en eso que Juncker como poeta insinúa y deja los jalones en el camino para que sean otros las piedras, para que sean otros las que construyan esta catedral. El obrero no es una magnitud económica, eso lo primero. Lo segundo, el obrero no tiene patria, no tiene nación. Es más, no tiene cultura. En eso también es fiel a Marx. Pero hay diferencias con el marxismo que vamos a desglosar. El obrero no tiene nación, no tiene patria. Eso se puede demostrar simplemente para quien haya leído de manera somera El Trabajador. Si en nuestro propio libro hemos recopilado una serie de extractos que lo demuestran de manera meridiana. Dice, en esta relación no se hallará integrado ninguno de los representantes de los vínculos situados fuera del espacio de trabajo, como son, por ejemplo, el burgués, el cristiano, el nacionalista. Antes, por el contrario, en la técnica habrá de estar incluida una ofensiva franca contra tales vínculos. Se desvincula, el obrero se desvincula. No tiene vínculos ni burgueses, ni cristianos, ni nacionalistas. Es un outsider, está más allá de estas vinculaciones. Entonces, ¿cómo se puede reivindicar desde un nacionalcatolicismo, desde un movimiento nacional revolucionario, desde un movimiento identitario a la metafísica de Junger? Ciertamente que la metafísica de Junger tiene un giro a partir de la obra La emboscadura y Über die Linie, en el que se vuelve pesimista respecto de sus esperanzas en la técnica, ¿no? Y ahí podría uno pensar que hay una marcha atrás, un paso atrás conservador, pero sigue sin ser un nacionalista, sigue sin ser un culturalista, más bien es la figura del anarca, y por lo tanto sigue sin ser un nacionalista. El hecho de que recibiera personajes de la nueva derecha cuando ya era un anciano no significa nada, simplemente lo hacía porque era un caballero y se reunía a quien se dirigía a él, pero es que también recibió al creador de la Constitución Europea, Giscard d'Estaing, y a otros personajes liberales, y no por eso es un liberal, y recibió a musulmanes que le hicieron el simposium para ser doctor honoris causa en la Universidad de Bilbao. ¿Le convierte eso en musulmán? Ya lo veremos lo que dice Omar Muti acerca de la supuesta shahada que Junger hizo, pero eso no es lo relevante, eso será lo relevante para su vida personal. Lo relevante es que en su obra sí que se encuentra una analogía con el Islam, puesto que en el Islam, efectivamente, como él dice en uno de los aforismos de La Tijera, el Islam aparece revestido con la figura del trabajador. En el Islam también se rompe con los vínculos estamentales, los vínculos nacionales, étnicos, dejan de tener una valoración más que
la mínima que pueden tener, pero sin resonancia apenas, ¿no? Más allá de los vínculos familiares y el respeto a padre y madre, etcétera, ¿no? Pero lo que es el linaje y lo que es la clase desaparece, incluso es un lastre para el musulmán, ¿no? No decimos que esté mal ni que esté bien, simplemente que se vive como si eso no existiera. De hecho, hay, creo que es un hadith o un ayat del Corán que dice: hoy, el día del juicio, han sido suspendidos, han sido vuestros vínculos de linaje, vuestras genealogías no valen nada hoy. No valen nada hoy en este día, en el día del juicio. Vuestros galones, vuestras... no valen. Por lo tanto, no hay nada de conservadurismo. No hay nada de conservadurismo en la obra de Junger. La otra cuestión que queríamos... Bueno, queda claro, por lo tanto, que en Junger no hay ni clase ni linaje, ni clase ni cultura. Junger rechazaba, como su amigo Alfred Boimler, totalmente el Estado Nacional. Alfred Boimler, en su libro Nietzsche, profeta y político, ataca continuamente al Estado Nacional, a la idea nacional cristiana de Bismarck, defiende la idea de imperium, defiende la idea de un imperialismo globalista. En esa época no existe el globalismo, pero ya se empezaba a gestar. Junger lo valora positivamente, lo que Heidegger llama Machenschaft, maquinación, conspiración, y lo que Heidegger llama Gestell, dispositivo, tinglado, Leviatán. Luego, a partir, da un giro ciertamente Junger, se vuelve una especie de ácrata espiritual, se vuelve pesimista respecto de esta pasión que tenía sobre la técnica, el globalismo, la mundialización. Pero no olvidemos que poco después de la Segunda Guerra Mundial escribe otras obras globalistas, mundialistas, como son El Estado Mundial, el título es inequívoco, y La Paz, El Estado Mundial y la Paz, donde incluso se pone del lado de los aliados y de su proyecto. Su pesimismo respecto al mundialismo no es tanto de la idea de la técnica y movilización total del trabajador, sino del mundialismo llevado a cabo por los liberales. Del mundialismo llevado a cabo por los liberales. Él es antiliberal, esperaba que el mundialismo, su esencia auténtica, fuera impulsada por fuerzas diferentes a las burguesas, a las liberales, por fuerzas efectivamente también distintas a las marxistas. Porque a diferencia del marxismo, ya hemos mostrado la diferencia con el liberalismo, la burguesía, y con la extrema derecha, los nacionalistas y los conservadores, los estamentales, pero con el marxismo tiene, aparte de la diferencia, aunque en el fondo es leal a Marx en esto de que no es una magnitud económica, con el marxismo tiene dos diferencias: que el obrero, a pesar de no ser una etnia, una cultura, una nación, sí que puede ser una realidad identitaria, pero en el sentido de que lo es el populismo de Perón, es decir, una nación política, una comunidad imaginada, que diría Gellner, una nación política voluntarista en la que, sin cultura, sin linaje, sin etnia, sin lengua, simplemente por pura abolición de adhesión política, y ese es el sentido de nación que intenta en el Beitrage recoger Heidegger a través de Junger y de Boimler, y que ellos cogen de Nikis, del nacionalbolchevismo, y llamaban como neonacionalismo, es decir, un nacionalismo no esencialista, un nacionalismo voluntarista. Esta es una idea totalmente antagónica al nazismo y a la nueva derecha, a los movimientos conservadores, a los movimientos identitarios. Es una idea que para ellos sería totalmente antinacionalista. Pero este neonacionalismo, nuevo nacionalismo, inclusivo, voluntarista, es el que despunta con la figura del trabajador. Por tanto, la figura del trabajador es identitaria. En esto se diferencia del marxismo, porque para Junger crea un nuevo rango, un nuevo estamento, el rango del trabajador. No es individualista, no es un agregado de individuos, sino una colectividad que se quiere pueblo, que se quiere identidad. Y ahora pasamos a lo más importante y la otra parte de este vídeo que queríamos comentar, y lo que le aleja definitivamente del marxismo. Y es que la valoración que hace Junger respecto de la modernidad, la valoración que hace Junger respecto de la modernidad. La valoración que hace Junger respecto de la modernidad es positiva. La modernidad, como el globalismo, tienen para Junger un carácter sagrado, un carácter sagrado. ¿Por qué para Junger la modernidad tiene un carácter sagrado? Porque él cree que con la modernidad, él cree que con la técnica, con el globalismo, al acabar la era estamental, la era burguesa, la era liberal, la era nacionalista, él cree que con la técnica adviene lo elemental entendido aquí en un doble sentido, en el sentido de las fuerzas telúricas instintivas, del hambre, la sexualidad, la violencia, pero lo elemental también entendido aquí en el sentido de lo irracional, lo espiritual, lo que está más allá del cálculo, lo divino, ¿no?
Él cree que con la modernidad, con el globalismo, más que con la modernidad, con la posmodernidad, adviene un contacto con lo espiritual. La técnica moviliza fuerzas que no caben en el Estado burgués ni nacionalista, dice Junger. Esta valoración positiva de la modernidad y del globalismo como espiritual le aleja también de lecturas tradicionalistas de la obra de Junger, le aleja también de lecturas tradicionalistas de la obra de Junger. Es, por lo tanto, una voluntad de ver lo sagrado de la modernidad. Lo sagrado de la modernidad. Él cree que la técnica, sobre todo por eliminar la técnica bajo la lectura de El hombre y la técnica de Oswald Spengler, de la que era deudor Junger, él cree que con la técnica, al cambiar el paradigma de la ciencia moderna, de las valoraciones empíricas y positivistas de lo falso y verdadero conforme al empirismo de la ciencia liberal burguesa moderna, él cree que con la técnica, al basarse en la acción y en la voluntad, siguiendo la estela de la voluntad de poder de Nietzsche, él cree que es posible una nueva valoración de verdad, la verdad entendida como valor, la verdad como tener por verdad, como crear verdad, y esto le da una impronta espiritual, le saca del materialismo y del empirismo a los límites en los que estaba encerrada la razón moderna, y ya es posible entender la realidad como imaginación, la realidad no como verificación, no como certitudo, sino la realidad como fabulación. Esa visión de la realidad como fabulación, que inaugura también la era metafísica del obrero, esa realidad como fabulación, le permite a Junger pensar, pensar que la técnica es una nueva era sagrada. Por lo tanto, tampoco han entendido a Junger los tradicionalistas, los atados a una visión estrecha de Guénon. Todo esto nos hace entender que la idea del trabajador de Junger es muy similar al Islam, puesto que en el Islam, como hemos mostrado, los vínculos de linaje, las genealogías no valen nada en el día del juicio, más bien son un lastre. Sí que hay, por supuesto, y encarecidamente se encomienda a amar a los hijos, al padre, madre, etcétera, a la familia, pero eso está reducido a su mínima expresión. No hay sistema de castas, no hay se critica, como dijo Imam Shafi, la sabilla en un sentido excluyente, en un sentido de anteponerlo políticamente a la idea espiritual de Umma, de raza del espíritu, y muchas veces es un lastre para el avance espiritual. Incluso, aunque se abolió, los sahaba llegaron en un momento dado a preferir a sus compañeros de religión que a sus familiares en el sentido de las herencias, etcétera, ¿no? Luego eso se abrogó ciertamente, ¿no? Pero nos da una idea de cuál era el temple similar al del obrero de Junger y no al de las sociedades de castas, a las sociedades tribales, a las sociedades etnicistas. La otra idea que conecta el obrero de Junger con el Islam es la idea de una valoración sagrada de lo moderno, del globalismo. El Islam es globalista en el sentido de que es universalista, pero no es un globalismo liberal ni, por supuesto, marxista. Es un globalismo de la raza del espíritu. Destruye el sistema de castas del hinduismo, va más allá del tribalismo, establece un nuevo tipo de hermandad que no es la hermandad étnica, sino la hermandad mundialista, conforme a no os diferenciáis más que en taqwa, ¿no? En miedo a Dios, conforme a seguir la sunna, a seguir el Corán y la ley divina revelada. Es un nuevo tipo de hermandad, es un mundialismo que no es de tipo liberal. Esa valoración sagrada del mundialismo, del universalismo, la faida como técnica, pues entronca también con Junger. Vamos a ver lo que dice Muti acerca de si Junger entró al Islam. Vamos a ver, primero tenemos aquí de Omar Muti sobre la supuesta conversión. Per arrivare fino al caso misconosciuto di Junger, il quale pronunciò la Shahada, la testimonianza di fede islamica in presenza dello Sheikh Abdel Kader nel corso di un convegno che venne tenuto dalla Università del Paese Basco. Es decir, el Junger, según Omar Muti, hizo la Shahada. Bueno, ese sería el tema, ¿no? Que según Omar Muti, parece que le han dicho que hizo la Shahada en el simposio en homenaje que le organizaron unos conversos musulmanes, incluso el rector parece que también lo era, de Bilbao, la Universidad de Bilbao, cuando ya era mayor, y parece que hizo algún tipo de reconocimiento al Islam. Incluso en sus obras completas hay una carta que le envía
Omar Vadillo, donde le dice Salam Aleikum, y Juncker ha mantenido esa carta, ¿no? Por lo tanto, bueno, otros dicen que poco antes de morir abrazó el catolicismo. Eso solo es relevante para la vida personal de Juncker, pero sí que nos da una pista de que efectivamente era globalista, si no era musulmán, era filo-islámico, muy cercano a Islam, y no tiene nada que ver ni con el conservadurismo, ni con el tradicionalismo, ni con una defensa de la raza, ni de la identidad, ni de la cultura. Era un globalista, eso sí, un globalista que le quería dar un carácter sagrado a la posmodernidad y al globalismo, y que quería que los seres globalistas, cosmopolitas, fueran al mismo tiempo identitarios de un nuevo concepto de nación imaginada voluntarista, no una nación, la nación del obrero, no una nación esencialista. Eso es todo. Muchas gracias.